In today's talk, we will discuss personal and commercial migration and expansion, Part 1. We are joined today by Jordan Cusihuaman from Altac, Peru, and Ricardo Dominguez from Altac, Uruguay. Welcome, everybody. Buenos días, los saluda Juan Cano, director de Altac International. Altac International es una red canadiense-americana especializada en proveer soluciones y generación de valor a las empresas en las áreas de consultoría financiera, consultoría administrativa, en las áreas de auditoría, impuestos, contabilidad y servicios legales. El compromiso de Altac International con la comunidad empresarial busca promover la difusión del conocimiento para que a través del conocimiento logremos soportar el desarrollo de las operaciones y expansiones de los negocios. En ese sentido y en esa línea de acción es que hoy iniciamos esta serie de grabaciones de programas y de programas en vivo que vamos a lanzar para la comunidad empresarial y para los profesionales a fin de, con el apoyo de profesionales y colegas de otras jurisdicciones, expandir ese conocimiento. Como socio director de Paredes Cano y Asociados, ¿no?, y director de Altac International, hoy vamos a tratar sobre los procesos de expansión, inmigración comercial y personal de los latinoamericanos en las diversas jurisdicciones de Latinoamérica. Me acompaña en esta oportunidad nuestro especialista y líder del área de consultoría financiera, Jordan Cusihuaman, quien va a hacer una exposición breve sobre los indicadores económicos, cargas fiscales y laborales en el Perú. Buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchas gracias por la introducción. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando de manera muy puntual y general sobre algunos indicadores económicos para que ustedes puedan entender cómo es que ha sido desenvolviendo la economía peruana durante el 2022 y lo que viene siendo todo el horizonte de unos 10 años. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es el Producto Bruto Interno, uno de los indicadores económicos más importantes, y podemos apreciar que entre el 2012 al 2019 el Perú tuvo un crecimiento promedio del 3.79%. Luego en el periodo 2020, dada la coyuntura de la pandemia, se ve un retroceso muy importante en la economía peruana, un retroceso de menos 11.01% del PBI, y en el 2021 se aprecia un crecimiento importante del 13.45%. Un crecimiento importante, aparentemente importante. ¿Por qué? Porque si este crecimiento del periodo 2021 lo contrastamos contra un periodo normal como el del 2019 al 2018, podemos evidenciar en el cuadro superior izquierdo que el crecimiento del 2021 respecto al 2019 representa el 0.96% y respecto al 2018 el 3.21%. A continuación, también podemos visualizar el crecimiento de la economía peruana a nivel mensual y podemos nuevamente identificar que durante todo el lapso del 2020, entre los meses de marzo a noviembre, es muy evidente que lo que se dictaminó el estado de emergencia que duró todo ese lapso temporal, se evidencia pues que todos esos meses hubo una tasa de crecimiento negativa para la economía peruana. Y nuevamente en el 2021 se ven tasas de crecimiento muy significativas. Y si hacemos el mismo ejercicio de contrastar los crecimientos mensuales del 2021 respecto al 2019 y 2018, como se visualiza en el cuadro superior izquierdo, podemos ver que esas tasas de crecimiento significativas entre marzo y septiembre, que superan el 10%, si lo contrastamos contra el 2019 y 2018, se puede evidenciar que ese crecimiento significativo se reduce considerablemente, ¿no? Entonces, esto es lo más resaltante a poder observar en esta lámina. A continuación vamos a ver también cómo ha sido el crecimiento en función a los sectores económicos. Y en esta lámina es muy importante apreciar que el sector agrícola se ha mantenido constante pese a la pandemia vivida en el 2020, en el 2021 se recuperó considerablemente y entre enero y mayo del 2022 ha mantenido su crecimiento. Es muy importante resaltar aquí también que el sector minero, no es un secreto que el Perú, lo que mueve la economía peruana es el sector minero, las exportaciones de los minerales, ya sea la plata, cobre, zinc, el oro, y vamos viendo que en el periodo 2022 la minería metálica va acumulando una tasa de crecimiento muy significativa, ¿no? Y esto se está dando actualmente debido a la coyuntura política que estamos viviendo, muchos conflictos sociales que están impidiendo el desarrollo y el crecimiento de la producción de la minería.
A continuación, para terminar de consolidar respecto al PBI, tenemos que el crecimiento en el 2021 de Perú, que corresponde al 13.5%, si lo contrastamos contra diferentes países de la región, vemos que Perú ha tenido el crecimiento más importante a nivel de la región. ¿Y qué es lo que estamos esperando ahora para el 2022 y 2023? Según las proyecciones del Banco Central de Reserva, vemos que la tasa de crecimiento que se espera para el Perú es del 3.2%, crecimiento que se encuentra por encima del crecimiento esperado para la región LATAM, que está en promedio para el 2022 del 2% y para el 2023 del 2.1%. Ahora vamos a ver un punto muy importante para nuestra economía, que es la inflación. Acá en el Perú se tiene una meta inflacionaria, un rango que va desde el 1 al 3%. Es sobre esos parámetros que se debe ir controlando y monitoreando siempre la inflación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en este gráfico de línea azul? Podemos visualizar la inflación total, que a partir del mes de mayo del 2021 estamos viendo que la inflación ha superado el rango de meta inflacionario, ¿no? En líneas puntuadas de color rojo podemos apreciar lo que es la inflación subyacente, que no es nada más que la inflación descontando los índices de precios de los alimentos y energía. Y vemos también que a partir del 2022 la inflación subyacente va superando el rango de meta de inflación. Y de color amarillo tenemos la línea puntuada de colores amarillos, son los índices de precios de los alimentos y energía, que estos evidentemente son los que están empujando a toda la inflación total, ¿no? Es ahí donde se está viendo el mayor incremento de los precios, esto por la coyuntura internacional, la escasez de las materias primas, la guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Acá vemos un poquito más a detalle cómo es que se están moviendo los índices de precios y lo más resaltante a marcar es que en el mes de mayo del 2022 estamos viendo que alimentos y energía ha acumulado una inflación del 12.71%, empujado principalmente por los combustibles y de electricidad, que prácticamente están duplicando el incremento de los precios de los alimentos y las bebidas, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos nosotros frente a la región? La inflación de Perú frente a la región, si bien es cierto comparativamente, está todavía por debajo, y si visualizamos la inflación subyacente, que está marcada en la línea de color verde, la inflación subyacente está muy inferior con respecto a los países de la región. Al igual que nuestra meta inflacionaria, también se visualiza que está un punto porcentual por debajo en comparación a México, Colombia, Chile y Brasil. ¿Cómo impacta todo esto, señores, en lo que es el riesgo país del Perú? Nosotros podemos apreciar aquí en un horizonte entre el 2018 al 2022, de línea azul vemos el riesgo país de Perú. En línea ploma podemos ver el riesgo país de los países emergentes y en la línea naranja se puede ver el riesgo país de la región de Latinoamérica. Entonces podemos apreciar que Perú se ha mantenido por debajo del riesgo país de la región, pero entre los meses de marzo, abril, mayo y junio se ha podido observar un incremento del riesgo país. Esto debido a la coyuntura política que estamos viviendo, el conflicto que hay entre los partidos políticos y la incertidumbre que esto genera a los inversionistas para el país. Pero aún así, Perú sigue siendo más atractivo dentro de todos los países de la región para fomentar algo de inversión, ¿no? Un poco más sobre indicadores económicos, podemos ver acá que muy importante ha sido el consumo interno del cemento. Ha habido una recuperación muy importante luego de la pandemia. Esto debido a la autoconstrucción, se continuó fomentando el desarrollo de edificaciones para viviendas, domicilios, departamentos. Y este crecimiento del cemento ha retrocedido un poco a finales de diciembre y se ha ido recuperando nuevamente durante inicios del 2022. Se está manteniendo una tasa de crecimiento promedio considerable, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con la tasa de crecimiento del IGB. Se ha estado recaudando luego de vivida la pandemia. Al inicio de los meses del 2021 se ha recuperado los pagos de los impuestos y esto porque hubo una acumulación, un retraso en las políticas de recaudación y nuevamente se empezó a recuperar a inicios del 2021, ¿no? En cuanto a la inversión pública del sector público no financiero, sí podemos ver que durante todo el 2021 ha habido un gran retroceso, no se logra recuperar esa inversión. A nivel de las exportaciones, como ya lo habíamos señalado, se concentran mucho las exportaciones en los que son el sector de la minería y acá lo podemos evidenciar. Prácticamente entre el 2018 al 2022, las exportaciones mineras representan en promedio el 60% de las exportaciones totales de la economía peruana. Entonces es muy importante manejar políticas y fomentar la producción de las mineras, un poco destrabar porque se está contrayendo mucho este sector. Y esto finalmente se va a ver impactado en el crecimiento de la economía nacional.
Otro tema muy importante a ver fue la fuga de capitales. Como se puede visualizar, entre todo el periodo del 2020 hasta el tercer trimestre del 2021 hubo una fuga de capitales muy importante. La fuga más importante se ve en el segundo trimestre del 2021. ¿Y esto por qué? Porque se nos juntaron dos escenarios muy importantes, ¿no? La recuperación, tratar de reactivar la economía, mucha incertidumbre por el panorama del COVID, y adicional a esto a nosotros se nos sumó las elecciones presidenciales que se dieron en abril. Entonces, los resultados electorales generaron demasiada incertidumbre y es donde se evidencia que hubo una salida de capitales, la más alta durante todo el 2021, de 7.465 millones de dólares, ¿no? Todo esto se está tratando de revertir en el 2022, pero igual hay un aire de incertidumbre por toda la coyuntura política. Si podemos señalar, hay 15.000 millones de dólares que se han dejado de manejar en los fondos internos del país como consecuencia de esta coyuntura política. Como bien señalaba Jordan, efectivamente los indicadores nos han ayudado, los precios de los minerales en el mercado internacional han fomentado una mejora. Los indicadores no muestran en realidad la incertidumbre, como más adelante seguramente Jordan nos va a expresar, sobre la confianza que tiene el empresariado y las personas en el desarrollo de todos estos indicadores y en el futuro de la economía del país. Es evidente que durante los últimos años hemos vivido una serie de cambios políticos, una serie de situaciones que han conllevado a que haya un deterioro de la confianza en el empresariado nacional. Y eso, a pesar de ello, ha graficado en esta fuga de capitales y ha fomentado de que de una u otra manera pues, haya una contracción significativa de la inversión extranjera y internamente también los inversionistas locales no expandan efectivamente y desarrollen los proyectos que tenían en cartera. Adelante, Jordan, por favor. Sí, efectivamente, durante el transcurso de los últimos 5 años, el crecimiento y desarrollo inmobiliario fue muy importante para nuestro país. Por eso que también es muy importante monitorear cómo es que han ido evolucionando el precio de los alquileres de estos inmuebles, ¿no? Podemos ver que durante el periodo 2020 se mantuvo muy constante el precio de los alquileres por metro cuadrado en el sector A de nuestro país, los sectores que son Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco, pero en el cuarto trimestre del 2021 podemos ver una caída del 4%. Con respecto a los precios de los alquileres en los sectores medios, vemos que se ha mantenido muy constante. Con respecto a la inversión privada, aquí es muy importante resaltar que en el 2019 el sector minero, que está representado por la barra de color amarillo, representó un crecimiento significativo del 18.3%. En el 2020 hubo un retroceso importante, ya sabemos por qué, la pandemia ayudó a ese decrecimiento. Y en el 2021 el sector minero se espera un crecimiento del 23.1%, que es lo que podemos ver en el cuadro superior izquierdo, que si bien es cierto ese crecimiento de la inversión privada en el sector minero en el 2021 representa el 23.1%, si lo comparáramos con un periodo normal como el del 2019, esa inversión privada no reflejaría un incremento, sino un decrecimiento del 8.1%. Entonces, vamos viendo acá que la incertidumbre ahorita que tienen los inversionistas en el país, especialmente en el sector minero, se ve reflejado en esa futura inversión que se espera que se tuvo en el 2021. Y si proyectamos, según las proyecciones del Banco Central de Reserva para el 2022, la inversión privada total va a tener un crecimiento de 0 y el sector minero tendría un decrecimiento de menos 4.9%. Esto se agudiza mucho más para el periodo 2023. Miremos que en la gráfica del sector minero, según lo proyectado por el BCR, se estaría agudizando mucho más, teniendo un decrecimiento del menos 15.8%. Y esto estaría reflejándose por la finalización del proyecto que Yebaco, que se va a dar en el 2022. Ahora, ¿por qué se está dando esta desinversión en el sector minero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la producción del sector minero está cayendo tanto? Esto está muy correlacionado a los conflictos sociales que se están dando en la actividad minera. Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, al cierre de diciembre de 2021 se contaba con 98 conflictos socioambientales activos, de los cuales 63 estaban relacionados al sector minero y 23 al sector hidrocarburos. A cierre de diciembre de 2020 teníamos acciones de protestas colectivas, 250 acciones de protestas colectivas. Al final, ¿en qué deriva todo esto? Se deriva en que se realizaron bloqueos de vías contra las grandes y medianas empresas mineras como Antamina, Las Bambas,
Constancia, Antapacay, Upumayo, Ares y Buenaventura, lo que afecta negativamente la producción de cobre, oro, zinc, molibdeno, plomo y plata. Entonces, esta reducción de la producción en el sector minero no nos deja aprovechar justo el incremento de precios que han tenido los principales minerales que suele exportar el Perú, como la plata, el cobre, el zinc, el oro. No se está aprovechando. ¿Por qué? Porque ha habido una reducción en la producción de la minería. ¿Dónde se están focalizando los principales conflictos sociales? Podemos acá ver en el mapa que los principales movimientos se están dando en Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ollón y en Ancash. Para terminar con el tema de los conflictos sociales, podemos ver que el impacto, finalmente todo esto está impactando en la producción, como ya se mencionaba, y podemos visualizar acá en este cuadro de que el cobre ha reducido su producción en 68.000 toneladas métricas de fino, el oro en 13.000 onzas, el zinc en 12.000 toneladas métricas, el plomo en 3.000 toneladas, la plata en 1.276.000 onzas y el molibdeno se ha reducido en 488 toneladas métricas de fino. Entonces es muy notorio acá reflejar de que todo esto genera mucha incertidumbre para el sector privado, para los inversionistas, ¿no? Se genera un panorama que en algún momento se va a tener que esclarecer con nuevas políticas y con el afianzamiento que se debería dar en el sector de la política. Sobre todo, Jordan, de que son oportunidades del aprovechamiento de esa coyuntura de alza de precios de estos minerales y que no ha permitido efectivamente que el país aproveche la oportunidad de que en los picos pudiéramos haber colocado y aumentado nuestros ingresos por las exportaciones que estos minerales generaban para la economía peruana, ¿no? Lo cual es una lástima, ¿no? Adelante, Jordan. Con respecto a la inversión pública, podemos ver que las proyecciones para el 2022, el BCR estima que hay un crecimiento del 2.1% y en el 2023 la inversión pública se espera que crezca del 1.6%. Ahora, con respecto a las políticas monetarias que se han tomado en nuestro país, se ha incrementado la tasa de interés de referencia nominal al 5.5%, lo que ha conllevado, si descontamos la inflación acumulada, a tener una tasa de referencia real del 0.61%. Este incremento en las tasas de interés de referencia se están dando ante un incremento de la tasa de inflación. Lo que se busca con este incremento de las tasas de interés de referencia es tratar de sacar dinero del mercado y poder así apalear un poco el crecimiento de la inflación. Es así que vemos en esta lámina que la tasa de interés activa en soles para el sector corporativo, que a 90 días está por encima de la tasa de interés de referencia. Lo hemos ubicado al mes de mayo en 6.56%, casi un punto porcentual por encima de la tasa de interés de referencia. Ahora, todos los indicadores que hemos visto, ¿cuáles son las expectativas que todo esto genera al sector empresarial? Acá podemos ver las encuestas del BCR que se puntúan entre el 0 al 100, siendo los 50 puntos lo que divide lo que sería un tramo optimista y un tramo pesimista. Acá podemos visualizar que a partir del 2020 el sector empresarial considera que la economía estaría creciendo. Las consideraciones que tendría el sector privado sobre el crecimiento de la economía en 3 meses, durante todo el horizonte del 2020 al 2022 vemos que se encuentra en un tramo pesimista, es decir, que los inversionistas consideran que la economía peruana, el crecimiento de la economía peruana no lo ven por buen camino. De igual forma, podemos ver acá que las encuestas al sector empresarial de lo que va a ocurrir, el crecimiento que va a tener el sector donde ellos se desenvuelven, vemos que de igual manera del periodo del 2020 al 2022 se encontraría en un tramo pesimista, lo que se traduce en que nuevamente los inversionistas, el sector privado no está viendo con buenos ojos el panorama actual del país. Ahora, en la siguiente lámina, Juan les va a hablar un poco sobre las cargas fiscales y las cargas laborales que se están viendo actualmente en nuestra economía. Los indicadores que Jordan ha presentado nos muestran no una situación difícil de un país que pudiera requerir pues, algunas medidas económicas correctivas, ¿no? Efectivamente, los indicadores muestran pues, superávit en la balanza comercial, muestran porcentaje de inflación y de crecimiento de los productos brutos internos por encima de otros países de la región. Sin embargo, muchos de los empresarios y de las personas no están satisfechos con las políticas fiscales, con la seguridad jurídica, con la seguridad ciudadana y buscan justamente emigrar.
Un tema destacable es que las cargas fiscales y la parte del manejo tributario se ha mantenido de manera coherente, ¿no? Durante todos estos últimos años, donde las tasas básicamente de las personas jurídicas han sido 29.5% respecto al impuesto a la renta, y la escala de impuesto a la renta para personas naturales por tramos ha ido del 8 al 30%. El impuesto a los dividendos se ha mantenido en 5%, la ganancia de capital básicamente por concepto de alquileres, venta de acciones e intereses igualmente se ha mantenido en 5%. Esto en cierta medida genera confianza y tranquilidad en el empresariado porque no se cambian las reglas de juego, ¿no? Igualmente la carga laboral también se ha mantenido un 44 o 47%, por el tema de las gratificaciones, las compensaciones por tiempo de servicio, las vacaciones y de salud, que de una u otra manera la contribución de salud que se le da y paga el empleado por los trabajadores lleva a 44%, que con los seguros complementarios de trabajo a riesgo ese pueden llegar a 47% la carga laboral. Eso significa que si contrato a alguien por $1.000 me va a costar 1.440 o 1.470 dólares. De una u otra manera es una carga laboral muy similar a la de unas otras jurisdicciones, pero un poco mayor que otras jurisdicciones como la de Chile tal vez, ¿no? Entonces es conveniente resaltar que este manejo fiscal y laboral de una u otra manera se ha sostenido y le ha dado tranquilidad a la inversión extranjera y local respecto a las condiciones. 2 o 3 elementos que han jugado en contra de nuestra economía han sido básicamente el hecho de haber cambiado la ley de tercerización, habiendo desalentado un poco de que las empresas tengan estas facilidades. El tema también de una serie de normativas que han salido en favor de aumentar la remuneración mínima vital, que si bien cierto era necesario, ha pegado mucho en el sector agroindustrial por la nivelación del sueldo mínimo, que ha generado de una u otra manera una serie de incrementos por los cambios en la legislación también para el sector agrario. Entonces, estos elementos son los que suceden y se producen en nuestro país. Como podrán ver, nadie probablemente en su propia jurisdicción, según los tipos de gobiernos y consideraciones que hayan respecto a las seguridades jurídicas y ciudadanas, puede estar dejando de ver siempre oportunidades de hacer una migración. Y la idea a través de este programa es poder darles a cada uno de los empresarios y a cada uno de los profesionales las diversas opciones que tienen en la región. Por esa razón, tenemos también a nuestro miembro y colega Ricardo Domínguez de la Oficina de Uruguay, quien va a presentar también las consideraciones que Uruguay tiene como alternativas para acoger las inversiones extranjeras y la migración también de latinoamericanos que deseen de una u otra manera poder apersonarse y vivir y trasladar sus inversiones a esta jurisdicción. Los dejo con Ricardo para que él pueda hacerles la presentación correspondiente de la temática y pueda comentarles las bondades de la hermosa ciudad de Uruguay. Adelante, Ricardo, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ricardo Domínguez, soy contador público, director de Altac Uruguay, acá los espero por Uruguay, Montevideo, una ciudad muy, muy bonita. Expansión y migración comercial. Uruguay, un país para vivir, invertir y hacer negocios. Últimamente, en la pandemia hemos vivido un auge migratorio, principalmente de los países vecinos, Argentina, Chile, Perú últimamente y Paraguay. Principalmente la mayoría de las residencias otorgadas, que se han triplicado o cuatriplicado en Uruguay, se han otorgado la mayoría a los argentinos. Uruguay es el mejor país para vivir en América Latina, de acuerdo al índice de prosperidad Legatum y índice Mercer. El ranking se basa en varios factores, incluyendo la riqueza, el crecimiento económico y la calidad de vida. Uruguay es un país seguro, con 400 millones de habitantes. Montevideo, al igual que otras ciudades del interior, ofrece una excelente calidad de vida, acceso a servicios con salud y educación de primer nivel. Cada vez más extranjeros están eligiendo Uruguay para radicarse, invertir, crear empresas y desarrollar sus negocios en nuestro país. Principalmente, Uruguay, podemos destacar las claves para la inversión en Uruguay, por qué nos han elegido y nos van a seguir eligiendo. Seguridad jurídica, estabilidad económica, libre disponibilidad de divisas, residencia legal sencilla, residencia fiscal accesible, régimen tributario simple, gravamen en la fuente, principalmente con algunas excepciones, y Uruguay solo grava
lo que pasa en Uruguay, los activos que se tienen y las rentas que se generan aquí. Promoción de inversiones. Uruguay tiene un régimen desde hace muchos años que lo que hace es devolverle al inversor parte de su inversión, en definitiva, vía impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo vamos a ver que es del 25% y hay una devolución que puede llegar hasta el 90% de ese 25%. Beneficios tributarios para extranjeros, tax holiday para los extranjeros que se radiquen en nuestro país, que es hoy bien solicitado por nuestros vecinos. Hoy en día, debido a la pandemia, como bien lo destacaron nuestros amigos de Perú, todos los países tuvieron que tomar medidas. El presidente Lacalle tuvo que realizar determinadas medidas para aumentar la inversión extranjera y lo ha conseguido. ¿Cómo lo ha hecho? Ajustes en normativa de nuestro bien de interés social. Uruguay tiene una normativa muy vieja del año 2010 donde promueve y da exoneraciones fiscales para quien vengan a desarrollar viviendas. Promoción a la actividad de construcción para la venta y arrendamiento de inmuebles también, con destino a oficinas y viviendas. Sacó un decreto donde estableció beneficios para aquellos proyectos de gran dimensión económica. El tercer punto, mejoras en la presentación y ejecución de proyectos de COMAP, mejorando la posibilidad de que las empresas accedan y puedan obtener beneficios. Nuevas causales para configurar residencia fiscal, principalmente atada a una inversión inmobiliaria o empresarial. Extensión de la exoneración de tax holiday para extranjeros residentes fiscales, que en nuestro país era de 5 años, la exoneración de las rentas que uno pudiera tener en el exterior, y ahora se amplía a 11 años, con algunas condiciones específicas. Protección patrimonial empresarial. Existen varias formas jurídicas para desarrollar negocios en nuestro país. Las sociedades anónimas tradicionales es muy común en Uruguay canalizar las inversiones por ahí. Últimamente se ha aprobado una ley de sociedades anónimas simplificadas que también brinda una protección patrimonial completa y a su vez tiene las nuevas normativas internacionales respecto al derecho societario. Los accionistas no responden por ningún tipo de deuda de la sociedad, incluyendo los tributos y deudas laborales. No se requiere socios locales para tener una inversión en Uruguay. El director puede ser extranjero o domiciliado en el exterior. Se admiten acciones nominativas que se transfieren mediante endoso y anotaciones en el libro respectivo, lo cual Uruguay tiene anonimato en sus acciones, excepto para el fisco, que tiene un registro específico en el Banco Central del Uruguay. Secreto bancario y patrimonial. La legislación uruguaya asegura el secreto bancario bajo responsabilidad penal. Solamente es posible obtener la información bancaria sobre cuentas con orden judicial en caso de juicio de pensión alimenticia y delitos que así lo establecen. Como así, convenios firmados tributarios por Uruguay a efectos de otorgar determinada información. No existe un registro público patronímico de bienes, es decir, no es posible conocer los bienes inmuebles o muebles de lo que las personas es propietaria a partir de un nombre o documento de identidad. Aquí los bienes inmuebles se registran por padrón en Uruguay y por lo tanto la única forma de conocer quién es el propietario a través del número correspondiente. Se mantiene en secreto la propiedad accionaria en una sociedad anónima o simplificada. En caso de requerimiento de un Estado parte o de un convenio tributario, podrá acceder a la información tributaria o societaria de acuerdo a un procedimiento establecido para recibir la misma. Uruguay ofrece garantías de observación sobre la información tributaria que va a ser entregada hacia el otro fisco. Respecto al régimen laboral, les comentamos que se admite la modalidad de contratación a prueba por un plazo de 3 meses sin pago de indemnización por despido. La decisión de concluir el vínculo es facultativa al empleador sin necesidad de generar preaviso o promover conciliación obligatoria. La indemnización por despido es tarifada y tiene un costo de un salario mínimo por año con un máximo de 6 años. Cualquier sea el tiempo de trabajo, máximo será 6 mensualidades. Sistema tributario. Uruguay aplica el criterio de la fuente para gravar la renta y así también su patrimonio. No grava la renta mundial, ya que se trata de contribuyentes nacionales o extranjeros. El sistema tributario está compuesto por pocos impuestos cuya liquidación es sencilla y práctica. El Estado garantiza el secreto tributario. Existen garantías procesales, administrativas y judiciales para la protección de los derechos del contribuyente. Beneficios tributarios que les quiero comentar.
En Uruguay existen hace mucho tiempo las zonas francas que tienen mucha actividad económica, desarrollan mucho empleo y traen muchas divisas al país y exportaciones. Puertos libres, también en Uruguay se usa como un proveedor logístico para Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y toda la región. También tenemos devolución de impuesto a la inversión, como les comenté, proyecto de COMAP, ley de software y servicios relacionados que también tienen beneficios tributarios para que empresas de software que quieran venirse a instalarse a nuestro país, y beneficios para los extranjeros, aquellos que quieran venir a residir a nuestro país podrán solicitar la residencia fiscal y tax holiday. Para que ustedes tengan una noción, en Uruguay la tributación está basada en el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, el IVA y impuestos de controles, seguridad social e impuestos en la aduana. Uruguay en el impuesto a la renta tiene 3 impuestos: el IRAE, el impuesto a la renta empresarial, el IRPF, el impuesto a la renta de la persona física residente, el IRNR, que es el impuesto a la renta en los no residentes, el IVA, que es el impuesto a valor agregado, el impuesto al patrimonio, el ICOSA, que es un impuesto de control de la sociedad anónima, y las contribuciones sobre seguridad social, que es quien grava y contribuye a la jubilación. Imposición sin beneficios fiscales. Para que tengan una noción, en Uruguay una empresa paga impuesto a la renta de 25% sobre el resultado fiscal. El accionista, a la hora de distribuir dividendos, va a pagar un 7%, ya sea local o extranjero. Existe el IVA en Uruguay, que la tasa básica es 22%, la mínima 10%. El impuesto al patrimonio para empresarial es el 1,5% sobre el patrimonio grabado al cierre de balance. Por último, queremos comentarle algunos de los servicios que prestamos desde Altac Uruguay: trámite de residencia, consultoría, evolución de empresas, apertura, proyecto de inversión, administración contable, asesoramiento legal, lo que ustedes puedan requerir. Les agradecemos la oportunidad de conocer nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Realmente es un país hermoso, Uruguay, es una alternativa para todos los empresarios y las personas que deseen emigrar y que encuentre en Uruguay una alternativa a través de Rica Consultores y de Altac en Uruguay para poder ser asesorados como corresponde. Gracias nuevamente por tu participación, gracias a Jordan también por habernos acompañado esta mañana, y gracias a toda la audiencia por escucharnos, y el compromiso de Altac de ser el activo más confiable continuará con las siguientes presentaciones, en donde seguiremos difundiendo el conocimiento para que el empresariado y las personas tengan mejores opciones. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Thanks to our guests for joining us today. We look forward to see you every Wednesday with a new conversation at Altac Talks. Do not forget that you can find us on social media as Altac International and Altac Latam. We strive to be your most trusted asset. Altac Talks, global expertise to grow.